Pues bien, Bar y Bat Mitzvah. Sé que muchos de los presentes ya conocen la temática, pero en honor y en aprecio a todos los que nos acompañan, quizás hay algunos entre nosotros que pues están en el proceso del retorno y adentrándose en la cultura hebrea que vive de acuerdo a la Torá, y por eso voy a tratar el tema desde lo más esencial, práctico, hasta pues quizás lo más sublime y lo más elevado. Quiero decirles que esta charla se está dictando bajo el marco de un programa creado ya con antelación, que este es Rotfe Sedek, Promotores de Justicia. Ya tenemos en el canal de Naxtratim, en YouTube, pueden encontrar parte de esta serie, así que le animo a aquellos que aún no lo conocen, no han estudiado al respecto, que sean partícipes, que estudien, que analicen esta serie de temáticas bajo el título Promotores de Justicia, que en realidad tiene como fin pues crear conciencia, responsabilidad, tanto en aspecto, digamos, o en términos de comunidad, así como en términos de humanidad, en términos más generales. Así que esta charla parte de esa sección que hemos titulado pues el ciclo de la vida hebrea. Y como toda etnia, como toda cultura, la cultura hebrea es bastante amplia, es bastante diversa, aunque partimos, claro, obviamente de una misma fuente, de una misma inspiración. Pero como todos los pueblos, como todas las etnias, esencialmente los hebreos vivimos los mismos ciclos o pasamos por los mismos ciclos de vida que pasan todos los seres humanos. Por ejemplo, claramente todos hemos nacido, todos crecemos, todos fuimos niños, o muchos quizás de los que están escuchando aún son pequeños y continuarán en el crecimiento. Algunos obviamente aún no son jóvenes, pero experimentarán lo que es la juventud, y los adultos también ya pasamos obviamente por ese ciclo. También experimentamos lo que es la adultez. La mayoría de nosotros nos casamos, ¿cierto? Experimentamos también ese ciclo de vida del cual hemos hablado ya en otras ocasiones. Hemos experimentado, hemos vivido lo que es ser padre. Estamos experimentando lo que es envejecer, llegar a una edad más avanzada, y también, por supuesto, que experimentaremos lo que es la muerte. Así que todos esos ciclos de vida de los cuales tratamos en este programa, los pasamos el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, de una forma única, un tanto diferente. O sea, a la hora de pasarlo, de experimentarlo, lo hacemos obviamente de una manera un tanto diferente a la de otros pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia cultura, y nuestra cultura está basada en nuestra propia concepción de la vida, como también las tienen las diferentes etnias. Esencialmente, nosotros nos basamos para encaminarnos en la vida, nos basamos en las palabras de la Torá, en las tradiciones que con el tiempo han ido surgiendo dentro del pueblo de Israel. Cuando digo tradiciones, hago la distinción entre Torá o las mitzvot y las tradiciones, porque las tradiciones son el resultado de las vivencias. O sea, en cada generación el ser humano ha podido, quizás en términos actuales, evolucionar, considerar las prácticas de la antigüedad, ponerlas en balance y pues mejorar en algunos aspectos, cambiar en otros, pero esencialmente eso es lo que nos marca como toda etnia: nuestras tradiciones, nuestra cultura y sobre todo, repito, la Torá. Así que vamos a ir desglosando esta interesante charla gradualmente, como les decía, desde lo más esencial. Y no piensen que por el hecho de hablar de términos, digamos, muy básicos, por ejemplo, explicar qué significa el término bar mitzvah, sea pues algo pasajero, algo sencillo. No, del propio término bar mitzvah o bat mitzvah o benei mitzvah se va a
poder apreciar el contexto histórico de esta edad que se marca a los 12 a los 13 años, y también, obviamente, vamos a comprender a plenitud la celebración. Vamos a comenzar entonces, como les decía, desde lo más inicial, desde lo básico, que es el título de esta charla, el título que define una edad. Muchos ya sabrán que el término bar significa hijo. En arameo, no en hebreo. Más adelante vamos a explicar la razón del por qué y qué implica. De momento comprendamos que bar significa hijo y bat significa hija en hebreo. Ahora, mitzvah, para completar la expresión, bar mitzvah o bat mitzvah. Ya sabemos, hijo de mitzvah o hija de mitzvah. Mitzvah, originalmente basados en la cultura más antigua israelita, significa precepto, instrucción, directiva. En términos más populares, pues, mandamientos, en singular. Pero acá se emplea realmente como en sentido general. Así que bar o bat mitzvah significa simplemente hijo o hija del mandamiento o de los mandamientos. En otras palabras, una persona responsable en la vida. Otra forma de incluir tanto al hijo y la hija y definir a ambos géneros en una sola expresión sería Bnei Mitzvah. Bnei es lo que significa hijo de, mitzvah, el mandamiento. Hijos del mandamiento. Ahora, la pregunta que quizás muchos se puedan hacer es, bueno, ¿por qué esta definición de hija o hijo? ¿Acaso no sería quizás más conveniente o más comprensivo definirlo como persona responsable, persona adulta, ¿cierto? Y no caer en términos tan técnicos. ¿Por qué hijo o hija del mandamiento? Y para comprenderlo tenemos que recordar que estamos hablando de una cultura semítica con su idioma semita, que es un tanto diferente al español, obviamente. Así que, para que apreciemos la definición de esta edad, hay que preguntarnos cómo se dice en hebreo, ¿cuántos años tienes? Si le preguntamos a un varón, ¿cuántos años tienes o qué edad tiene? Fíjese que en hebreo se diría ben kama ata. Ben kama ata. Hijo de cuánto eres. En el caso de la mujer o de la hembra sería bat kama at. Hija de cuántos eres. En otras palabras, que para el idioma semita, en este caso el hebreo, y también comparte el mismo sentido en otros idiomas, el término hijo o hija en realidad hace referencia a la edad. Por lo tanto, cuando decimos o definimos a alguien como hijo o hija del mandamiento, lo que estamos diciendo es que tiene una edad para poner en práctica los mandamientos. Así pues, cuando alguien le pregunta en hebreo a otra persona, hijo o hija de cuántos eres, la respuesta sería, no como en español se dice, tengo 12 años, sino soy hija de 12. Soy hijo de 13. Así pues, repito, afirmo, el término hijo e hija en este caso hace referencia a la edad. Así pues, bar o bat mitzvah se refiere a la edad de una persona responsable para vivir de acuerdo a los estándares de la Torah. Recuerden, la Torah no es un código religioso. La Torah es un código de vida, es un sistema, es una forma de vivir que toma en cuenta las diferentes etapas del ser humano y las diferentes fases de la vida. No solamente nos habla, la Torah incluye mandamientos o mitzvot en relación a, digamos, el ser humano y su semejante, sino que también
hace referencia a la relación entre el ser humano y el Creador. O sea, vivir la Torah, poner en práctica los mandamientos, esto es vivir según la voluntad divina, es nuestra forma de conectarnos con el Creador. Es nuestra forma de hacer su voluntad y conjuntamente es la manera en que traemos luz al resto de las naciones. Al poner en práctica la voluntad divina, traemos luz al resto del pueblo, de la humanidad en sentido general, porque pueden apreciar una conducta de acuerdo a la voluntad del Creador. Así que es la edad del bar mitzvah o bat mitzvah, es la edad en que nos sentimos responsables de nuestro legado. Por ello es que bar o bat mitzvah es en realidad, y esta ha de ser la definición más apropiada, más conceptual, es bar o bat mitzvah, una designación en términos legales, es un estatus de la persona. Ya no vamos a considerar al bat mitzvah o al bar mitzvah a la joven o a la muchacha de 12 años o al joven de 13, ya no los vamos a considerar como niños. Pero ojo, pongamos atención, por favor, estimadas y estimados. Tampoco los vamos a considerar como adultos. No significa que tras el bar mitzvah le vamos a entregar unas llaves de un auto como de regalo a un niño para que comience a manejar. No, esa no es la idea. Bar o bat mitzvah es realmente la edad en que se comienza a madurar. Es el inicio de una nueva etapa, de un nuevo ciclo en la vida. Así que bar o bat mitzvah no es solo un evento, es en realidad un tiempo, una etapa en la vida que inicia con la madurez hacia la edad adulta. Y hago énfasis, no es solamente un evento, porque estamos acostumbrados quizás en nuestros días a decir, por ejemplo, voy al bar mitzvah de Shimón. Hoy es el bar mitzvah de Reubén o de Simcha o el bat mitzvah de Berajá. No solamente el término bar o bat mitzvah hace referencia al evento. Originalmente hacía referencia, repito, al estatus legal de la persona. Luego, cuando se crea ya la celebración, también el término legal acerca de la edad pasa a implicar o a identificar la celebración también. Ahora bien, otro aspecto técnico antes de profundizar un poco más. Les dije al inicio que el término bar significa hijo, pero esto es en arameo. En su expresión hebrea sería ben mitzvah. Entonces, ¿por qué no decimos ben mitzvah, sino bar mitzvah? Y eso tiene muchas implicaciones. El hecho de que la definición para el varón, la hembra sí se identifica en hebreo, bat mitzvah, hija de la mitzvah, o mejor dicho, edad para comenzar el ciclo de la adultez, o edad de ser responsable de los mandamientos, creo que es la definición correcta, edad para ser responsable de los mandamientos, mientras que en hebreo, con el término hebreo bat, se define a la mujer o a la hembra, no así para el varón. Y esto pues apunta a que originalmente este concepto de establecer una edad y en la cual identificar a la persona como responsable, seguramente tomó lugar en la época donde el idioma arameo fue parte de la cultura hebrea, o inició siendo parte de la cultura hebrea. Nos remontamos a los días, a ver, para que tengamos noción en términos bíblicos, a los días de Esdra, Nehemías, quizás un poco antes. Recuerden los libros de la Torá, por ejemplo, el libro de Daniel,
está escrito en ciertas porciones en arameo, así como también Esdra, Nehemías. Muchos nombres fueron trasladados del hebreo al arameo, y es porque los israelitas adoptaron esta lengua, no para suplantar el hebreo, sino porque era algo muy natural cuando una persona es llevada a cautiverio o está siendo dominada por otra nación más fuerte. Lo usual es que la persona adopte ciertas frases a su idioma. En este caso, por ejemplo, además tenemos el término Abba. Abba significa padre y es un término arameo. En hebreo es Ab. Pues lo mismo pasa con el término Bar, que es arameo, pues este fue adoptado a la cultura hebrea, al lenguaje hebreo, es decir, se introdujo al lenguaje hebreo. Y esto tomó lugar, digamos, para ser bastante conservadores, unos 300, quizás 250 años antes de la era común. Ya posiblemente estos términos eran empleados por cualquier judío. De hecho, quizás muchos no sepan que las letras del alfabeto hebreo en realidad son una copia, son derivadas de las letras arameas. Y les decía que esto no debe extrañarnos. A ver, un ejemplo de algo similar que haya pasado con otra etnia, con otra cultura, lo podemos apreciar en el caso, permítanme un segundo, por favor. Les decía, en el caso de la India, ustedes saben que el Imperio británico colonizó a la India por muchos años. Así que razón por ello es que en nuestros días, cuando escuchamos, realmente hay muchos idiomas en la India, pero muchos de ellos han sido influenciados por el inglés británico. Y entonces es un ejemplo que les quería poner para que comprendan el por qué en el idioma hebreo existe también influencia del arameo. Se debe a los largos años por los que los judíos fueron colonizados por el imperio babilónico, luego persa, y ahí pues claro, algo tiene que quedarnos de aquellos momentos tan trágicos y difíciles. Así que el título, entonces, de manera conclusiva, para avanzar a otra temática, el título mismo, Bar Mitzvah, está sugiriendo que la identidad de este estatus de edad deriva de este tiempo en particular, cuando el imperio persa estuvo sobre nosotros. Hasta aquí lo más importante, estimadas y estimados. Yo espero que me estén viendo bien. Acá me parece que la pantalla está un poco lenta, la transmisión del vídeo. Espero que se esté viendo bastante bien. Les decía que lo más importante comprender hasta ahora es lo siguiente, que a los 12 años, la hembra, la mujer, la muchacha, ya es responsable desde el punto de vista de la cultura hebrea. A los 12 años. El varón a los 13 años ya es responsable. Al varón, cuando cumple 12 años, se le llama o se le define como bar mitzvah. Es un estatus legal para identificar la edad de ese joven. Y a la muchacha se le llama bat mitzvah, que significa responsable de los mandamientos. Ahora, entiéndase lo siguiente. No es necesario hacer el ceremonial, el rito o la festividad o la celebración para que el niño o la niña, o mejor dicho, el joven y la joven sean identificados como tal, como responsables. Así que la ceremonia no es la que hace responsable a la persona, es la edad que cumple la persona la que lo adentra a este nuevo ciclo que es comenzar a ser un adulto. Ahora bien, la pregunta que quizás muchos se puedan hacer es, ¿por qué marcar este momento de la vida de la persona con este ceremonial?
Y en realidad es que hay muchas razones de diferentes puntos de vista que podemos verlo, desde un aspecto exterior, físico y también pues intelectual. En otras palabras, que sí hay un cambio físico en los jóvenes a esa edad, justamente a los 12, a los 13 años. Hay un cambio en el físico de la persona. Así que es costumbre hacerlo formalmente. Es decir, en ese momento que inicia el proceso de ser adulto, la costumbre es hacerlo públicamente, anunciarlo públicamente. La realidad es que el significado de ser adultos comienza realmente, bueno, aquí quizás pueda haber diferentes opiniones, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, no creo que vale la pena en estos momentos. Vamos a concentrarnos básicamente en la cultura hebrea y quizás mencionaremos con pinceladas, pues, diferentes opiniones de otros pueblos, de otras culturas. Pero el significado de ser adulto o de comenzar a ser adulto ha cambiado, ustedes saben, con el paso del tiempo. Lo que en épocas anteriores las personas identificaban como adulto, hoy no lo es. En la antigüedad los jóvenes comenzaban a trabajar, a laborar desde muy temprana edad porque era necesario, era inevitable. Y esto hacía que el joven creara una conciencia a temprana edad. Esto es en términos psicológicos. En nuestros días no sucede así. Ustedes ya sabrán, vivimos en otros tiempos donde al niño pues se le retiene un poco más en casa o separado de esa vida tan quizás tan fuerte que es experimentar el exterior, interactuar como digamos empleado o exponerse al trabajo más duro, más fuerte. Por lo tanto, hay quienes identifican la edad adulta un poco más, quizás a los 15, a los 16, a los 18. Pero lo que no es menos cierto es que a los 12 o a los 13, en realidad sí existe un cambio físico, genético en la persona. En algunos pueblos, este cambio se marca, como decía, al comenzar a trabajar. Hijo o hija, tienes 12, 13 años, hace falta que ayudes a mamá, a papá, a evolucionar, a traer pues, el mantenimiento de la casa. Y eso es lo que ya marca pues, la definición de quién es un adulto. Lo más probable es que en la etnia israelita originalmente era así. Todo el aspecto ritual son en realidad prácticas que vinieron a surgir con el paso del tiempo. No podemos siquiera imaginar en los días de Moshe, ni mucho después, pues prácticas como celebraciones de Bar Mitzvah, ni mucho menos, sino que la propia vida, las circunstancias de la vida son las que marcaban cuando los jóvenes estaban aptos ya para comenzar la vida de adulto. En otros casos, pues también el contraer matrimonio es lo que marcaba la edad de una persona ya pues entrada en el ciclo de adultez. Como les decía, en el pueblo hebreo, ya pasado varios años con el recibimiento de la Torá y el énfasis de vivir según este decreto, este legado por designio divino, pues se hizo mucho énfasis en no solamente en lo que es el empleo, empezar a trabajar o el aspecto, digamos, de contraer matrimonio, sino que en ser responsable de los mandamientos, responsable de perpetuar este legado que recibimos por parte de la divinidad. En otras culturas, quizás hablando en términos más actuales, sé que la charla está compuesta por personas de diferentes países. Yo pues les hablo de donde resido. De hecho, vine muy pequeño para los Estados Unidos, así que mi conocimiento sobre cuándo se identifica a un adulto fuera de los términos judíos es, digamos, en los Estados Unidos. Y muchos de los presentes también sé que viven acá y compartirán pues este conocimiento. Por ejemplo, a los 16 años, la persona, el joven, el niño, puede comenzar a conducir legalmente, puede comenzar a trabajar legalmente. Estamos hablando
a partir de los 15, 16 años. En los diferentes estados, pues de Estados Unidos pueden haber variantes. A la edad de 18 años, el joven puede casarse legalmente. Esto es en términos legales, obviamente. Puede votar por la presidencia legalmente, puede ir al ejército y hasta los 21 años es que se permite legalmente ingerir bebidas alcohólicas. Así que es un ejemplo para que comprendan que lo que para nosotros fue en cierto momento preocupante o tuvimos la necesidad de establecer una edad para considerar el nuevo ciclo de edad adulta, también lo experimentaron otros pueblos. Algo similar entonces a lo que quizás todos los presentes en Colombia, de Venezuela, del Perú, de México, de cualquier país, todos tenemos leyes similares. Hay quienes comienzan, por ejemplo, si dijimos que a los 16 años es que legalmente se puede trabajar en los Estados Unidos, no significa que ese niño no comenzó a trabajar antes de los 16 años, solo que a partir de los 16 o 15 fue que legalmente pudo trabajar, pudo ejercer ese rol en la sociedad. Pero no significa que antes no lo hizo. Quizás antes estuvo trabajando, pero digamos que en casa. Digamos que si su padre tenía una finca, pues el hijo y la hija trabajaban con sus padres, solo que legalmente se les identifica como personas capaces y responsables para trabajar en X edad. Lo mismo con la edad apta para recibir una licencia de conducir. Acá a los 15, 16 años la persona puede hacerlo legalmente, pero no significa que antes no lo hacía. Claro, no en las carreteras digamos, públicas, pero si su padre o su madre tenían una finca, el hijo o la hija podrían quizás manejar, conducir un tractor. Así que lo que estoy diciendo es que 13, 12 años es formalmente, públicamente aceptado, pero no significa que antes de eso los niños comprenden los mandamientos, los niños viven una vida ética y moral, sino que eso nace realmente a partir de que el niño tiene razón de ser. Cuando el niño toma conciencia, ya a partir de ese momento los padres deben enseñarle al niño todos estos principios. Y llega un momento, pues ya, repito, formal. En la cultura hebrea, a partir de los 3, 4 años aproximadamente, los padres deben enseñarle a los hijos, los padres que conozcan el idioma hebreo, deben enseñarle a los hijos el idioma hebreo, deben enseñarles a leer la Torá y además de leer, a comprender la Torá. Y el objetivo de todo esto es, claro, que los hijos puedan poner en práctica las misbot. No es simplemente leer la Torá desde un aspecto ritual, sino que comprendan las instrucciones allí registradas y todo, obviamente, todo el escenario, todas las imágenes simbólicas que aparecen en el texto de la Torá, para que llegado entonces los 12, los 13, tengan ya la capacidad de ser responsables de estos mandamientos. Entonces, ¿a qué edad se identifica como a los jóvenes como iniciando esta fase de adultos? A las niñas, repito, a los 12, a los niños a los 13. En la Torá obviamente no figura nada de esto. Todo esto es algo que fue generándose, las situaciones por las que pasamos nos fueron exigiendo, como toda nación, repito, la determinación de las edades, la identificación de cuándo se puede identificar un niño listo para casarse o para trabajar. En la Torá solamente se nos especifica, por ejemplo, quiénes son aptos para la guerra a partir de 20 años de edad. Hay algunas evidencias que quiero compartir con ustedes. Voy a leerlas rápidamente. Las citas de cómo ya a inicios
de la era común, a inicios del primer siglo, ya hay registros de la identificación de esta edad, 12 y 13, para comenzar a ser responsables de nuestros actos, o sea, de vivir la Torah. Por ejemplo, tenemos en el tratado mishnaico, Avod, un tratado escrito posiblemente entre el siglo segundo y tercero de la era común. Se registra en el tratado Avod, en el capítulo 5, dice en hebreo, no voy a leerlo todo, simplemente resaltar que dice que a los 13 años ya el varón está requerido para los mandamientos. Literalmente dice, Ben Shelosha Esre la Mitzvot. A los 13 para los mandamientos. Ben Shemona Esre la Jupá. A los 18 la Jupá, o sea, el casamiento. Estamos hablando de prácticamente 2000 años atrás. También en el mismo registro de la Mishnah, pero en el tratado Nidá, tratado realizado aproximadamente entre el primero y segundo siglo, allí se nos habla de los juramentos y se nos dice que las muchachas a partir de sus 12 años ya pueden hacer juramentos y que los muchachos a partir de sus 13 años pueden hacer juramentos. Todo esto indica que ya para aquel entonces, entre el primero y segundo siglo, al menos, obviamente esta es una tradición que se está transmitiendo, así que es muy probable que anteceda el registro del segundo siglo. Ya existía para aquel entonces la idea de 12 para la niña y 13 edades de responsabilidad en términos comunitarios. En el tratado ya talmúdico, estamos hablando ya de el siglo V aproximadamente, se confirma esta idea. En el tratado Ketubot, en la página 15a, se nos dice que a los 12 años, la joven, la muchacha, puede ayunar. A los 13 años, el muchacho ya puede ayunar. Si nos trasladamos un poco más atrás y leemos la información que nos llega acerca de Yoshua de Nazaret, leemos, por ejemplo, en el libro así llamado Lucas, que registra los hechos y las enseñanzas de Yoshua, un documento que antecede en tiempo a la literatura rabínica, a la Mishnah, el Talmud. Allí se nos informa que a los 12 años, curiosamente se menciona la edad, a los 12 años, Yoshua de Nazaret se encontraba preguntando a los jajamim en el templo temas relacionados con la Torah. Y esto creo que demuestra sus capacidades como joven ya responsable de los mandamientos. Creo que esto confirma lo dicho anteriormente. O sea, este es pues, digamos, la fuente y lo que leemos en la Mishnah, en el Talmud, son ecos de esta práctica del primer siglo. También leemos por parte del historiador judío del primer siglo, Josefo, que nos dice que, según la tradición que él recibe, lo que se conocía en aquel momento, en el primer siglo, que el profeta Shmuel tenía justamente 12 años cuando comenzó a profetizar. Así que esto nos confirma lo dicho anteriormente. En términos legales, ya en el primer siglo existe esa idea. 12, 13 años, la persona es responsable de los mandamientos. Bien, ahora después de analizar esos términos, digamos, técnicos, el aspecto técnico de la edad, vamos a pasar entonces a... permítame un segundo, quiero revisar algo acá, a ver si se está viendo bien. Bueno, parece que sí, parece que todo está bien. Pues bien, les decía, vamos a dejar el aspecto técnico y vamos a adentrarnos entonces en el aspecto ceremonial. Y como ustedes sabrán, imagino, ya acá pues dependemos de costumbres porque no hay nada estructurado, ni siquiera en literaturas de contexto legal, como lo es la Mishnah, el Talmud,
se registra ceremonial, es la manera en que debe hacerse, sino que todo depende de las costumbres que tengan, ya sea en las comunidades o también se respetan las propias costumbres de cada familia. Desde nuestro humilde punto de vista, creemos, hablo por parte del movimiento, creo que no hay requisitos, digamos, especiales para este ceremonial más que lo que la propia persona o sus padres deseen realizar públicamente. Cada persona es libre de crear una ceremonia, una celebración que sea obviamente significativa para él. Mientras tenga ese sentido, ese origen, ese sabor en la fiesta, con eso basta. Eso es lo básico. Es decir, no se trata simplemente de, como sucede en el mundo hispano, no sé si en todos los pueblos de Latinoamérica, la práctica de celebrar los 15. Bueno, creo que nada más lo celebran a las mujeres, a las hembras, a las chicas, en este caso. Y no tiene nada que ver con eso. El enfoque no es mostrar, como lamentablemente pasa en algunos países, pues el cuerpo de la joven, digamos que es una muchacha ya desarrollada, crecida, lista para casarse. Ese no es realmente el enfoque de el bar o bat mitzvah. El enfoque es tratarla como persona adulta en relación a poner en práctica las mitzvot, comprendiendo que las mitzvot fueron entregadas para que el pueblo de Israel se constituya como una nación ejemplar. Es decir, que realmente la celebración va más allá de simplemente un simple cumpleaños. El enfoque no ha de estar entonces en los regalos ni en el aspecto, digamos, ese físico o temporal. Lo usual entonces es lo siguiente, que tome lugar esta declaración, perdón, o este rito en una sinagoga. En el Shabbat, seguido al cumplimiento de la edad de 12 o de 13, entonces el niño, como de costumbre con sus padres, se dirige al Bet HaKnesset, a la sinagoga, al centro de reunión de la comunidad judía, y entonces lo que va a hacer el niño o la niña es ser parte de la liturgia o del ceremonial sinagogal. Lo usual es que se le dé una parte en la lectura de la Torá, de manera que puede evidenciar que ya está capacitado para tomarse en cuenta a la hora de los servicios sinagogales. Ahora, la lectura de la Torá obviamente es algo quizás un tanto difícil, por lo tanto, seguramente nuestros hijos se ponen muy nerviosos cuando llegan a este momento, a leer la Torá en público. Usualmente, para que no sea tan traumático, por así decirlo, tan difícil la celebración en la sinagoga, lo usual es darle simplemente una porción, o sea, mejor dicho, una aliyá. Recuerden, a ver, para crear el contexto para aquellos que son nuevos. La Torá, el Pentateuco, usualmente es leído, bueno, anteriormente se leía en un ciclo de 7 años, pero lo más popular, lo más común es leer toda la Torá, todo el Pentateuco, los llamados 5 libros de Moshe, en un año. Así que se dividen las porciones, se dividen en 54 porciones y cada Shabbat del año se elige una porción y así gradualmente se va avanzando hasta leer la Torá totalmente en un año. Pues bien, en cada Shabbat la porción elegida se divide en 7 porciones, lo que se le llaman las aliyot. Porque cada persona que va a leer la Torá debe subir a un lugar un poco más alto y él será el encargado de leer la Torá, aunque en nuestros días ya no se estila que cualquier persona lea la Torá, sino que existe un profesional que es el cantor o el que sabe pronunciar en su cantilación, en su forma entonada la Torá, y así pues el que sube
el que se le llama para leer la Torá, en realidad lo que hace es bendecir al Todopoderoso por la Torá, y el especialista se encarga de cantar o entonar la lectura. Pero en este día lo usual es que el niño o la niña sea el lector de esa aliyá. Hay quienes le dan las 7 aliyot para leer, es algo muy fuerte. Yo no creo que sería muy agradable para los jóvenes, pero hay quienes les gusta, y si les gusta, pues adelante. Pero lo usual es simplemente darle solamente una aliyá, una lectura corta. Ahora quiero decir, estamos hablando ya en términos prácticos de la celebración. Lo usual es que la persona, el niño, el joven, en este caso el bat o bar mitzvah, lea en Shabbat la porción que corresponde a la misma semana en que él nació. Digamos, si nació cuando tocaba lugar Bereshit, la primera porción de la Torah, pues cuando la primera parashá, pues cuando cumple sus 12 o 13 años, lo que va a leer es justamente la porción de la parashat Bereshit. Si cae la parashat Noach, hará lo mismo. Ahora, yo, y creo que muchos también, he leído opiniones de otros también, otros maestros, es que no se debe forzar a esta práctica. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes sabrán que existen parashiot, o sea, que existen porciones de la Torah que tienen una temática quizás que no será muy agradable para que los jóvenes la lean, porque además existe la costumbre de, tras la lectura, que el joven, el bar o bat mitzvah, den una especie de devar Torah, o sea, una reflexión, un mini discurso, una drashá, una exposición, una reflexión sobre el texto leído. Así que imagínense que una joven nació en un año, una semana en particular, y en esa semana la lectura era acerca de la violación de Diná. Por ejemplo, una de las hijas o la hija de Jacob. Por supuesto que nadie quiere leer al respecto en una celebración, en un cumpleaños tan significativo, tal temática. Otra temática no deseada por un joven sería esas secciones de la Torah donde se mencionan simplemente los nombres de los miembros de las tribus, que es nombre tras nombre, tras nombre y tras nombre. Seguramente no solamente que la lectura será un tanto aburrida para el joven, sino que además la temática no le será agradable. O sea, ¿de qué va a hablar en su exposición o su reflexión? Por esto es que también existe la práctica de que en lugar de leer la Torah o la porción correspondiente, si no le gusta al joven, que entonces lea la porción de los profetas, lo que se le llama la Haftarah. Después de la lectura de la Torah, después de las 7 aliyot, viene la lectura de la Haftarah. Así que yo sé que en términos más tradicionalistas, y fíjense, lo hago aquí, lo marco bien, entre comillas, no es así. Usted nació en Parashat Metzorah y usted tiene que leer y exponer acerca de Parashat Metzorah. Pero no debemos sentirnos mal o incómodos por quizás ser criticados, por ser innovadores o cambiar una tradición antigua, porque en realidad no existe tal cambio de tradición antigua. Estas tradiciones no son tan antiguas y creo que debe existir la libertad para que la celebración sea disfrutada por los niños y no pues encajarlos o encajonarlos en un rito que no tenga significado trascendental para él en su edad. A pesar de que entre en un ciclo de adulto, no significa que sea adulto ya, sino que está entrando. Así que creo que en términos más conclusivos no debemos de ser legalistas, debemos de tomar en consideración los gustos de los jóvenes.
Les decía que la celebración, aunque se lleva públicamente en la sinagoga para que la persona, la familia pueda disfrutar realmente ese día sin restricción alguna, entonces lo más apropiado es celebrar esta celebración, bar mitzvah o bat mitzvah, en un día fuera de Shabbat, pero en el día de Shabbat públicamente ejerce o toma el liderazgo en ciertos aspectos litúrgicos de la comunidad, como en el caso de leer la Torá o las tefilot. Como les decía, en el caso de las mujeres, ustedes sabrán que en la antigüedad, pues la participación de las mujeres en el área, digamos, ritual, no era algo usual en la antigüedad. Por lo tanto, no se realizaban en la antigüedad un ceremonial público para la joven bat mitzvah, como en nuestros días sí se hace. Es decir, las jóvenes usualmente no leían de la Torah, sino que era algo simplemente que quedaba pues en casa, una celebración privada, por así decirlo. No es sino hasta el siglo XIX donde existe evidencia tanto en Italia, en Bagdad o Irán, en Estados Unidos, donde comienza a hacerse más conocida la práctica de el ceremonial del bat mitzvah, o sea, que la joven, que la muchacha sea también reconocida públicamente como una joven que inicia su edad adulta. Ahora bien, ¿cómo prepararse? Creo que es la parte más puntual para hoy. ¿Cómo prepararse para este momento? En este caso, pues nos correspondería a los padres comprender esa sección. ¿Cómo nos preparamos? Y claramente que la preparación viene desde niño. Desde que el niño tiene uso de la razón, los padres, como dije anteriormente, deben tratar de enseñarle el lenguaje hebreo, la cultura hebrea, que incluye obviamente el lenguaje, enseñarla a leer la Torá, a comprender la Torá, a realizar las mitzvot. Para esto es previamente comprender las mitzvot. El objetivo de ser un bat mitzvah, bar mitzvah, no es simplemente leer la Torá, sino llevarla a la práctica. Así que si los padres no pueden, por X razón, deben esforzarse para que a alguien que puedan contratar o puedan pedirle su servicio, le enseñe a los hijos. O sea, que no deben esperar hasta el último momento. No deben esperar hasta el último 5, 2, 3 meses, un mes antes de que cumpla los 12 o los 13 años. Los casos peores han sido, por experiencia, lo que ha pasado con algunos padres es que están en la sinagoga simplemente hasta que sus hijos toman la edad de bar mitzvah. Entonces, es una especie de certificado de judaidad. Tan pronto el hijo hace el ceremonial, ya se retira toda la familia de la comunidad o de la sinagoga y no asisten más. Entonces estamos hablando de que están criando un niño judío desde la edad 1 hasta los 13 años. Y a partir de ese momento se pierde de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de la ceremonia bar mitzvah? Si es que en ese momento es cuando inicia el niño a introducirse a una edad adulta dentro de la comunidad judía. Por eso digo que con el paso del tiempo se ha perdido la esencia de este mensaje, de este concepto. Por otra parte, hay quienes quieren, ha pasado en mi caso, hay padres que nos contactan un mes antes. Todo el tiempo ese padre ha estado en la comunidad con su hijo o su hija, pero no se ha acercado a los maestros, a los líderes comunitarios capacitados para entrenar a los hijos. Entonces quieren que en cuestión de un mes usted les resuelva lo que realmente le corresponde a él o a ella como padre y madre. Entonces, en realidad, en un mes, ustedes saben, en 2 ni en 3, el niño o el joven o la joven no va a aprender el mínimo hebreo para comprender qué está pasando. O sea, no es que tenga que hablar hebreo, porque si decimos que viene de una familia asimilada, que está en el proceso del retorno, de incorporarse a la comunidad hebrea, no se le puede exigir mucho, obviamente,
pero al menos que el joven o la joven comprendan de qué se trata todo, tengan una noción ya de la responsabilidad de ser hebreo, que tengan al menos un conocimiento, aunque no sepan hebreo, pero que tengan un conocimiento del significado de las bendiciones o de las oraciones que está recitando. Y esto lamentablemente los padres o las madres en esta vida están agobiados con el trabajo, yo lo sé, pero no se puede dejar para último momento. En fin, quiero decirles, la celebración, y con estas palabras finalizo, la celebración de bar o bat mitzvah no es, y hago énfasis, no se trata de un evento en el que mágicamente el niño o la niña se transforman en adultos. No, no es así. Los niños llegan a esta edad que los va a marcar. A partir de ahí van a comenzar a crecer y llegarán a ser adultos. Esta es la edad en que comienzan a tener responsabilidad y son identificados por los demás miembros comunitarios como personas que comienzan a ser adultos. Así que, repito, no es una celebración en el que se le va a entregar un diploma y mágicamente el niño comienza a ser adulto. No, no es así. Es una celebración de una transición de edad. Es una celebración que marca un nuevo ciclo de su vida. Es una celebración que es como un espejo de lo que está pasando realmente en la vida física del niño o la niña. Así que el trabajo real para lograr esa transición en nuestros hijos, nuestros jóvenes, debe ser realizada por el joven o la joven misma. Por supuesto, con la ayuda de sus padres, con la ayuda de sus maestros. Pero compréndase, por favor, que no es esa ceremonia mágica en que se declara a partir de hoy eres un adulto. Así que en resumen, ¿qué hemos visto hasta hoy? Hablamos de el término bar mitzvah, bat mitzvah, que en realidad se refiere no únicamente al nombre de un ceremonial, sino a la edad de ser responsable de las mitzvot, de los preceptos, desde el punto de vista de la comunidad hebrea. En otras palabras, bar mitzvah, bat mitzvah es una designación de estatus legal, en que las personas no van a ser consideradas como niños o niñas. Repito, ojo, tampoco van a ser considerados a partir de ese momento como adultos, sino que comienzan la edad de la madurez. Además, analizamos, vimos, compartimos que no es solo un evento, sino no podemos, o sea, aparte de que es una etapa de la vida, este título se transporta al nombre de la celebración, pero a pesar de que, digamos, voy al bar mitzvah de Sara, al bat mitzvah de Sara, voy al bar mitzvah de Yehudá, no significa que la celebración es realmente lo que está realmente tomando lugar. La celebración, repito, es un espejo, es una proyección de la realidad de la vida del niño. En otras palabras, que a los 12 años la muchacha ya es responsable y a los 13 años el muchacho ya es responsable. La celebración no lo hace responsable. Por lo tanto, esta costumbre de algunas personas que retornan al camino de la Torá en su edad adulta, digamos con 30, 40, 50 años, retornan a la Torá y dicen, pues yo nunca hice el bar mitzvah, yo nunca celebré mi bar mitzvah o mi bat mitzvah. Mi respuesta es, no es necesario, ya usted es una bat mitzvah o un bar mitzvah, de acuerdo a la cultura hebrea. Aunque te integraste o retornaste a los 30, 40, 20 años, 25, creaste la conciencia y a partir de ahí, pues, ya comienzas a vivir como tal, como un miembro de Israel responsable. Así que no es necesario revertir, digamos, o ir al pasado en términos simbólicos y volver a hacer entonces la celebración. No es necesario. Así que el hecho de que muchos no celebraron
no significa que no lo sean, lo son, solamente que pues no lo celebraron. Aprendimos además en el aspecto técnico que bar es una palabra aramea, un vocablo arameo, y esto implica que el origen del concepto de esta edad, identificada como inicio de la madurez, comenzó en el pueblo hebreo aproximadamente en los 250 antes de la era común. Y finalmente analizamos que la ayuda de los padres es la clave para esta nueva etapa o este nuevo ciclo en la vida de nuestros hijos o hijas. La celebración, entonces dijimos, que debe de ser una que marque este momento de su vida de manera especial. O sea, el enfoque no debe ser solamente los regalos, toda la cantidad de visitas, porque es lo que se estila en nuestros días. El bar mitzvah es una especie de boda y los padres gastan pues lo que tienen y lo que no tienen para hacer esa gran festividad. No digo que sea malo, solamente estoy diciendo que el enfoque no debe estar en el aspecto, digamos, pasajero, sino en lo que es más trascendental. O sea, que todos los invitados puedan tratar a este joven o a esta joven como una persona que comienza una nueva etapa en su vida como adulto. Y esto sin duda, o sea, este inicio de interacción con los jóvenes por parte de los adultos, sin duda alguna, le ayudará a ellos a alimentar la responsabilidad y la integridad como personas adultas en la comunidad hebrea. Así que, en esencia, esos son los temas que tratamos. Si hubiese alguna pregunta, algún tema que no mencioné de todo este interesante tema que es el bar mitzvah o bat mitzvah, pues me gustaría escuchar la pregunta, el comentario y demás. Como decía anteriormente, debido al corre-corre de la vida, debido a la falta de tiempo por el trabajo y por todas las ocupaciones de la vida, las responsabilidades, es importante que no perdamos el tiempo de, como usted decía, no solamente enseñar teóricamente, sino que seamos un ejemplo. Desde que amanece el día hasta que anochece, nosotros somos el ideal de nuestros hijos. Por lo tanto, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, los padres son los responsables de las conductas de los hijos en el futuro. Porque el hijo, sin así quererlo, es decir, naturalmente transmitirá lo que aprendió de sus padres en su carácter. Si su padre, digamos, fue violento, él verá eso como algo natural. Si su padre fue una persona irresponsable, él lo va a repetir como algo natural. Se requiere de mucha introspección, de mucho deseo de reparar errores del pasado. Se requiere de mucho trabajo para que el hijo, digamos, en su edad joven, pueda valorar, pueda mirar al pasado y decir, mi padre o mi madre hizo aquel día, hizo esto equivocado, yo no lo voy a repetir. Eso requiere de mucho trabajo. Y sobre todo en nuestros días es muy difícil por lo que dije al inicio, el tiempo que tanta falta nos hace. A los 12 años o a los 13 aproximadamente ya se consideraba el niño entrando en su edad adulta. El relato respecto a Josué nos habla de su capacidad de comprender los mandamientos y hacer preguntas al respecto. Eso es una cosa. Ahora, el ceremonial es algo que no sabemos cuándo comenzó. Espero responder así su pregunta. Shalom, Ram. Shalom. Gracias. Tenía una duda, no sé si estoy fuera de contexto pero es la siguiente. En cuanto a los niños, a los pequeñitos antes de este bar o bat mitzvah, ¿cómo están ellos en cuanto a la Torah? ¿Sus actitudes erróneas son tomadas en cuenta por Hashem? ¿O como no son todavía adultos, son pequeñitos, no se marca un error para ellos? No sé si me estoy explicando.
ellos tienen frente a Hashem en la edad de pequeñitos, antes de los 11, antes de los 13, tanto varones como mujeres, ellos caen en error en el momento en que tienen esto ante Hashem o no. Ellos no tienen ningún error. Si llegaran a partir de este mundo, que Hashem los llame, su alma no tiene, su libro de la vida no tiene escrito ninguna falla al respecto de la Torá. Gracias, Raf. A usted, estimada Carmen. Es una pregunta muy interesante y muy profunda. Es que hay todo depende de qué significa errores, porque hay errores y errores. En muchos casos, los errores que hacen los niños en su edad corta, en realidad es el efecto de lo que sus padres le enseñaron. Entonces, en ese contexto, la culpa recae sobre sus padres, porque los niños no tienen aún la edad de vida para poder elegir entre qué es correcto, qué es incorrecto. Por eso le digo que depende del error al cual hagamos referencia. Pero para vertir una opinión bastante general que todos podemos pues, aplicar, repito lo que dije anteriormente. Hay errores que son el resultado de la enseñanza de los padres y los niños aún en esa edad, por ejemplo, el odiar, para poner un ejemplo sencillo, el odio, el desprecio. Los niños no nacen odiando, los niños ustedes saben que olvidan, los padres inclusive, que son los seres a los cuales el niño puede querer más y crear un resentimiento tan pronto, o sea, mientras más amor, también el resentimiento puede ser, o sea, tan fuerte como el amor. Usted puede ver que usted regaña a un niño y a los segundos, no llega un minuto y a los segundos el niño otra vez está contento. Así que son los padres los que siembran mucho de esto que nosotros definimos como errores. Por lo demás, ya a los 10 años también existe creo, no soy psicólogo, tengo cierto conocimiento y a esa edad existen sí ciertas capacidades que tienen los niños para saber decidir o definir qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero aún así, fíjense, aunque el niño sepa qué es correcto e incorrecto, aún así, si el niño estuvo expuesto por sus padres o la persona que lo crió, estuvo expuesto muchos años a malas costumbres, será muy difícil que el niño pueda evitar practicar ese error o esa mala costumbre. Así que en la mayoría de los casos, yo creo que la culpa cae sobre los padres y no sobre el niño. Otros casos donde el niño tuvo una vida que realmente no experimentó el mal, ya hablaríamos obviamente del caso quizás el que usted está poniendo como ejemplo, donde el niño por decisión propia decide hacer un mal. Y en eso pues obviamente Hashem es el que lo juzga, porque nosotros no conocemos como psicólogos o padres o que los criamos, podemos tener cierta noción cuando el niño es el autor intelectual de esa acción o si fue empujado a ello por quizás amistades también que tuvo. Así que en esta edad, fíjese, en esa corta edad siempre es porque un amiguito o amiguita lo indujo a ello o porque lo vio en sus padres. Eso es lo que sucede en la mayor parte de los tiempos. Lo que menos pasa es por decisión propia. Pero en caso de que pase por decisión propia un mal, una actitud mala, por supuesto recaerá sobre el niño y Hashem es el juez de esa actitud. Pero, repito, por lo general, los niños que viven con padres que lo quieren y procuran el bien para él, no hay mal en esos niños. No puede haber un mal en un niño producto de él en tan corta edad. No lo puede haber. Gracias. Gracias, Raf. Muchas gracias. Si no hubiera ya preguntas, entonces, pues pasamos a despedirnos. Ya no hay, ¿verdad? Ya no veo manitas. Estimado Joshua Ben Levi, seguro me pueden contactar por WhatsApp, nos dicen en el chat y con todo gusto le atiendo sus preguntas, seguro. Bueno,
parece ser, Rab, que ya no hay preguntas por el momento y pues muchas gracias. A usted, y tengo el gusto de hoy poder ponerle rostro a su nombre, porque siempre le veo presente, pero nunca le había, como se dice, poner el rostro a ese nombre. Así que un gusto poder verla. Gracias por siempre apoyarnos y estar presente. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, Rab, y gracias a toda la comunidad por estar aquí. Muchas gracias. Laila Tov. Shalom.